Mi 68 cumpleaños llegó y pasó, completamente olvidado por mi hijo David. Incluso se olvidó de mis dolores de pecho para jugar al golf, mientras vivía en mi casa sin pagar alquiler tras la muerte de su madre. Yo simplemente observaba, con una fría certeza invadiéndose. Pensó que me había engañado. Se equivocó. Sigue mi historia. Dale a me gusta, comparte, y cuéntanos desde dónde la escuchas. 2 años. 2 largos años desde que Eleanor me dejó, y aún no me animaba a firmar los papeles. Estaban allí, sobre mi escritorio de caoba, con hojas blancas y nítidas que contrastaban con la madera oscura y pulida, encuadernando prosa legal que describía un futuro cada vez más incierto. Documentos de herencia, mi testamento, todo lo que poseía, todo lo que Eleanor y yo habíamos construido juntos a lo largo de 50 años. Mi mano flotaba, con la pluma en la mano, pero no me sentía con el corazón puesto. Una extraña y pesada reticencia pesaba sobre mi alma de 68 años, una premonición que no podía deshacerme del todo. La tenue y tintineante melodía de una caja de música provenía del viejo tocador de Eleanor, una melodía tierna y melancólica. Era nuestra canción de bodas, una que ella adoraba, grabada en el mecanismo del antiguo joyero que le había regalado en nuestro primer aniversario. Seguía allí, intacta, un centinela silencioso en nuestro dormitorio. Su voz, tan clara y resonante en mi memoria, rompió el silencio de la casa. «No dejes que nuestro chico se aproveche de tu buen corazón, Arthur», había dicho, con los ojos llenos de una preocupación que siempre me había desconcertado. Ella conocía a David mejor que nadie, incluso yo. Un recuerdo amargo, agudo e inoportuno, afloró a la superficie. Mi 68º cumpleaños. Había transcurrido en silencio, sin que David ni su esposa, Sara, lo notaran. Más tarde esa semana, un dolor sordo se instaló en mi pecho. Nada grave, pero lo suficientemente persistente como para preocuparme. Se lo comenté casualmente a David durante la cena. Apenas levantó la vista del plato. «Probablemente solo sea indigestión, papá», murmuró, ya revisando su teléfono. «Tranquilo. Tengo que concentrarme en mi juego mañana. Un gran torneo de golf. Golf. Siempre golf. O alguna otra actividad trivial, cuando se trataba de algo serio que me concerniera. Observa cómo actúa cuando cree que está consiguiendo algo, Arthur». Resonaron las palabras de Eleanor, escalofriantemente claras. Casi podía sentir el áspero algodón de su bata de hospital bajo mi mano, la frágil presión de sus dedos. «Ahí verás quién es realmente». Había estado tan débil, su voz apenas un susurro, pero la convicción en sus ojos había sido innegable. Una advertencia final y urgente. La descarté entonces, atribuyéndola a su menguante fuerza, a sus ansiedades. Ahora, sentada aquí con estos papeles sin firmar, ya no podía ignorarla. Aparté los documentos, con una repentina opresión en el pecho similar a la que había sentido unas semanas antes. No era indigestión. Era algo mucho más profundo, una opresión de miedo y una creciente determinación. Necesitaba saber. Antes de firmar nada, antes de entregar el trabajo de mi vida, necesitaba ver lo que Eleanor había visto. Necesitaba ponerlo a prueba. A través de la ventana de mi estudio, vislumbré el elegante y oscuro BMW de David, reluciente en la entrada. Allí estaba, testimonio de un estilo de vida que supuestamente no podía permitirse. Siempre tenía dinero para ese coche, para sus palos de golf, para cenas caras con Sara, pero cuando se trataba de la compra, las facturas de la casa, incluso para una simple reparación, siempre era: «Papá, ¿puedes cubrirlo? Este mes ando un poco justo». Era una farsa absurda, y estaba harta de seguirle la corriente. Necesitaba descubrir, sin lugar a dudas, qué clase de hombre era realmente mi hijo. A la mañana siguiente, organicé cuidadosamente la escena del desayuno. El aroma a café recién hecho y tocino frito inundaba la cocina, una comodidad doméstica que desentonaba por completo con el engaño que estaba a punto de urdir. David y Sara estaban sentados a la mesa. Lily, su hija pequeña, comía tranquilamente su cereal. Carraspeé para asegurarme de que me prestaran atención. «Buenos días a todos», dije, con la voz deliberadamente baja. «Pasó algo ayer. La planta... Están despidiendo a mucha gente. Recortes presupuestarios. Me temo que fui uno de ellos».
Observé el rostro de David. Era una obra maestra de emociones cambiantes. Sorpresa inicial, un fugaz momento de preocupación, rápidamente reemplazado por una evaluación fría y calculadora. «Papá», empezó David, dejando el tenedor con un ruido que parecía demasiado dramático. «No sé cómo va a funcionar. No puedo permitirme mantener a más gente ahora mismo. Ya sabes, con mi propia familia en la que pensar». Las palabras me impactaron como un golpe físico, sin ninguna pretensión de afecto o empatía. Su mirada era distante, calculando ya el coste hipotético. Sara, siempre dispuesta a ponerse de acuerdo con David, intervino de inmediato. «Tienes razón, Arthur. Tenemos que pagar la matrícula escolar de Lily, y luego está su gimnasia y el equipo de fútbol. Es mucho, ¿sabes? Cada centavo cuenta». Su voz carecía de calidez, y sus ojos evitaban los míos. Fue la joven Lily, inocente y perspicaz, quien rompió el silencio sofocante. «¿Estará bien el abuelo?», preguntó con una vocecita llena de genuina preocupación. David hizo un gesto de desdén con la mano. «Ya se le ocurrirá algo, cariño. Hay programas para personas mayores. El gobierno ayuda con ese tipo de cosas». Su desdén casual, la forma en que me encasilló en una categoría burocrática, fue una puñalada de traición. El frío cálculo en su voz me golpeó más fuerte que la muerte de Eleanor. Aquella había sido una separación lenta y agonizante. Pero esto era una repentina y brutal amputación de la esperanza. Conmocionada hasta la médula, aparté el desayuno que no había comido. Creo que voy a acostarme un rato», logré decir con voz ronca. Me retiré a mi habitación, sintiendo el peso de la naturaleza de David sobre mí como un sudario. Eleanor tenía razón. Una razón desgarradora. Me senté en el borde de la cama, con la caja de música aún tocando su triste melodía, y reflexioné sobre cómo habíamos llegado hasta aquí. David y Sara se habían mudado temporalmente hacía 3 años, unos meses antes del diagnóstico de Eleanor. «Solo hasta que nos recuperemos, papá», había prometido David. Eleanor los había observado con una mirada cómplice mientras su estancia temporal se prolongaba. Había observado en silencio su creciente comodidad, sus menguantes aportaciones a la casa, cómo se habían apoderado de la casa, lenta y sutilmente. Los había visto vaciar mis ahorros, explotar mi generosidad, convertir nuestra casa en su hotel personal. Ahora, sin ella, ya no era el patriarca, el proveedor. Era simplemente la carga de mi propia casa, pagando su lujosa vida mientras ellos me forjaban mi propio futuro. Sentí una opresión en el pecho una vez más, pero esta vez no era miedo. Era una determinación fría y firme. David me había mostrado su verdadero rostro, y no lo olvidaría. La casa se sumió en su habitual silencio vespertino, una calma engañosa tras el revuelo emocional de la mañana. Fingí dolor de cabeza y permanecí en mi habitación, asimilando la amarga verdad que David me había servido con tanta naturalidad en el desayuno. Sentía un nudo en el estómago, no por indigestión, sino por la herida abierta de la traición. Mientras la oscuridad envolvía por completo la calle suburbana, oí sus voces, David y Sara, urgentes, bajas, susurrando desde la cocina, un sonido que atravesaba la frágil paz de la noche. Mi corazón empezó a latir con fuerza, lento y pesado. Sabía, con un instinto nacido de años de observación silenciosa, que esta no era una conversación cualquiera. Era algo diferente, algo significativo. Aparté las sábanas. El aire fresco de la noche me picaba la piel. Al abrir lentamente la puerta de mi habitación, las viejas bisagras protestaron con un gemido fuerte y prolongado, un sonido que pareció reverberar por la casa silenciosa. Me quedé paralizada, escuchando, pero los tonos apagados de abajo continuaban, aparentemente desapercibidos. Estaban demasiado absortos en su discusión clandestina como para oír el lamento de la casa. Con cuidado, comencé a bajar. Cada paso de la familiar escalera de madera era un riesgo calculado. Conocía esta casa, cada crujido, cada gemido, tras vivir en ella durante 30 años. El tercer escalón desde arriba siempre chirriaba. El quinto escalón desde abajo siempre cedía con un suave crujido. Me movía con la precisión de un ladrón, apoyando mi peso con cuidado en los bordes de los escalones, evitando los puntos ruidosos. Me dolían las rodillas a los 68 años, pero la adrenalina me agudizaba la concentración.
Llegué a la puerta de la cocina, un rincón sombrío donde podía permanecer invisible. El zumbido constante del lavavajillas me disimulaba perfectamente. Su zumbido mecánico enmascaraba cualquier leve ruido que pudiera hacer. Sus voces, aunque aún bajas, ahora eran más claras, y se oían por encima del ruido blanco. Fue la voz de David la primera que oí, fría y calculadora, sin ninguna calidez. «He estado pensando en una idea para un viaje», dijo, articulando las palabras con cuidado. «Algo perfecto. Recorreremos esas zonas desérticas de Nuevo México. Hay mucho espacio vacío por ahí». Un miedo gélido empezó a enroscarse en mi estómago. Nuevo México. Espacio vacío. Mi mente corría, intentando atar cabos con su siniestra sugerencia. Entonces la voz de Sara, aguda y escalofriante, interrumpió el zumbido. «¿Y si algo le pasa ahí fuera?», reflexionó, con un tono perturbador. «Los ancianos se confunden, se alejan. Agotamiento por calor, deshidratación. Sucede todo el tiempo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una conclusión tóxica y tácita. Se me heló la sangre. No hablaban solo de un viaje, hablaban de mi desaparición, de mi muerte. Mis manos empezaron a temblar, pero mi mente se iluminó de repente. Tenía que grabar esto. Busqué mi teléfono en el bolsillo, con los dedos torpes por la sorpresa y el miedo. La pantalla se iluminó, cegadoramente brillante en el pasillo en penumbra. Logré deslizar, tocar y finalmente activar la grabación de voz. El pequeño punto rojo empezó a parpadear, testigo silencioso de su traición. Cada palabra venenosa, cada plan insensible, estaba siendo capturado. David, ajeno a todo, continuó describiendo su macabro plan. «Buscaremos un rato», explicó con una voz inquietantemente tranquila. «Llamen a las autoridades. Hagan de la familia preocupada. Simplemente se fue de nuestro campamento. Buscamos por todas partes». Su plan era escalofriantemente simple, inquietantemente plausible. Lo habían pensado bien. Lo habían considerado todo. Sara selló su motivo con una sola y brutal frase. «Sin él, la casa se vuelve nuestra automáticamente», declaró, con la voz impregnada de una satisfacción depredadora. «Por fin podemos dejar de fingir que nos importan sus historias, sus necesidades, su presencia constante». La verdad de su codicia, cruda y fea, quedó al descubierto. Todos los años de afecto fingido, las sonrisas forzadas, los interminables «Papá, ¿me prestas?», todo fue solo una actuación, un acto prolongado para apoderarse de lo que era mío. David intervino. Su frustración era palpable. «Ya me harté. Esto de la herencia me llevó al límite. No puedo seguir soportando un peso muerto. Un peso muerto. Eso era yo para mi propio hijo. Una carga. Un obstáculo para su herencia». Sostuve el teléfono con firmeza, con la mano temblando tan fuerte que pensé que se me caería. Pero no pude. Tenía que capturar cada detalle, cada palabra. Planeaban resolverlo todo. Se acabaron las facturas de la compra, los servicios públicos y los gastos médicos. Hablaban de mi vida como si fuera una entrada contable, una serie de gastos que eliminar. 3 minutos y 47 segundos. Eso era lo que duraba la grabación cuando finalmente la detuve, con el pulgar tanteando la pantalla. 3 minutos y 47 segundos. Suficiente para destruirlos a ambos. Suficiente para exponer a los monstruos que acechaban bajo la fina capa de piedad filial. Subí las escaleras sigilosamente. Cada crujido de la madera era ahora un eco triunfal en mis oídos. Abrí la puerta de mi habitación con más confianza esta vez. Las bisagras apenas un susurro. Al volver a meterme en la cama, las palabras de Eleanor regresaron, un susurro inquietante y profético. La gente muestra su verdadero rostro cuando cree que nadie la ve. Ella siempre lo había sabido. Y ahora, yo también. El teléfono yacía a mi lado, un rectángulo oscuro sobre las sábanas blancas inmaculadas. La grabación se encontraba en su memoria, un arma cargada, lista para disparar. Querían jugar con la vida de un anciano. Bueno, Eleanor, parece que tenías razón. Un nuevo juego acababa de comenzar. La noche anterior había sido un torbellino de furia incandescente y planes meticulosamente elaborados. Dormir había sido un lujo lejano, reemplazado por la escalofriante repetición de la conversación de David y Sara. Cada palabra venenosa agudizaba mi determinación. Por la mañana,
Una calma férrea se había apoderado de mí. Al entrar en la cocina, el espacio familiar se sentía menos como un hogar y más como un escenario donde una obra de gran importancia estaba a punto de desarrollarse. David ya estaba en la mesa, con una taza de café humeante en la mano y una expresión de preocupación fingida en el rostro. Intercambió una mirada rápida y furtiva con Sara, que estaba ocupada con el desayuno de Lily. «¿Cómo dormiste, papá?», preguntó David, con una voz desbordante de ternura falsa que me puso los pelos de punta. «Ayer te veías bastante cansado». Decidí interpretar el papel del anciano angustiado y cansado. «No te encuentras bien, hijo», suspiré, modulando cuidadosamente la voz para transmitir una profunda sensación de derrota. «Toda esta situación me tiene muy preocupado. La planta, estar sin trabajo a mi edad, es mucho que procesar». Observé su rostro en busca de algún atisbo de emoción genuina, pero no encontré ninguna. Solo un brillo triunfal en sus ojos, rápidamente disimulado. David se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa, una actuación de cuidado filial perfectamente ensayada. «Sabes, papá», empezó, «quizás lo que todos necesitamos es un cambio de aires. ¿Y si hacemos un viaje familiar? Algo que nos reúna a todos, que sane estas heridas, ¿sabes?». Lo hizo parecer un gran gesto de reconciliación, un bálsamo para mis supuestas ansiedades. Casi me atraganté con la ironía. «¿Un viaje?», pregunté, fingiendo sorpresa, con los ojos muy abiertos. «¿A dónde iríamos?». David sonrió, una sonrisa practicada, casi depredadora. «El Gran Cañón», anunció, como si fuera una epifanía. Luego invocó el recuerdo de Eleanor, una maniobra cínica para justificar su siniestro plan. «¿Recuerdas cuando mamá y yo te llevamos allí de niño, papá? Siempre decías que era uno de tus recuerdos favoritos. Es majestuoso. Un lugar para la reflexión, para la renovación». Las palabras fueron como una puñalada, aprovechando el legado de Eleanor para sus propios y siniestros propósitos. Lily y Ethan, felizmente ajenos a los siniestros matices, se animaron de inmediato. «¿El Gran Cañón?», exclamó Lily con los ojos brillantes. «¿Podemos ver burros, abuelo?». Ethan, siempre aventurero, intervino. «¿Podemos ver vaqueros de verdad, abuelo? ¿Como en las películas?». Su inocente entusiasmo contrastaba marcadamente con la fría mirada calculadora de sus padres. Sara, siempre cómplice, intervino. «Y el viaje en sí podría ser precioso, Arthur. Podríamos tomar la ruta panorámica por Nuevo México y ver parte de ese famoso paisaje desértico. Se supone que es impresionante en esta época del año». Allí estaba, el desierto, Nuevo México, las coordenadas exactas de mi muerte planeada. Fingí un momento de vacilación. «¿Cuánto tiempo tomaría el viaje a través de Nuevo México?», pregunté con voz serena, sin delatar mi agitación interior. David, al sentir mi anzuelo, me tiró del anzuelo. «Oh, 8 o 9 horas, quizá», dijo encogiéndose de hombros con naturalidad. «Pero nos tomaríamos nuestro tiempo, papá. Pararíamos cuando necesites descansar, estirar las piernas. Hay muchos pueblitos por el camino». Le di mi sonrisa más convincente, una sonrisa con sabor a ceniza y fatalidad inminente. «Eso suena perfecto, hijo», dije, con una satisfacción sombría en lo más profundo de mi ser. Creo que a Eleanor le habría encantado la idea de que hiciéramos este viaje todos juntos. «¿Cuándo crees que podríamos irnos?». «El próximo jueves», respondió David, con la voz apenas disimulando su entusiasmo. «El 12 de julio». «Perfecto», repetí, sellando nuestro acuerdo mortal. La fecha ya estaba fijada. La trampa estaba tendida. Durante la semana siguiente, mientras David y Sara se ocupaban de sus propios preparativos, impulsados por lo que imaginaban como mi inminente fallecimiento, realicé mi propia investigación, mucho más crucial. No era un ingenuo. Necesitaba una vía de escape, un mecanismo de seguridad. Contacté con Frank Miller, un viejo amigo de la planta, ahora camionero de larga distancia. Conocía las rutas de Nuevo México como la palma de su mano. Acordamos un punto de encuentro, la estación Desert Oasis, una desolada parada de camiones en pleno corazón del desierto de Nuevo México, aproximadamente 1 hora después del desvío que probablemente tomarían para mi paseo. Empaqué una pequeña bolsa de lona con lo esencial para sobrevivir, una cantimplora resistente llena de agua, un puñado de barritas energéticas, una bolsita de frutos secos y un botiquín compacto. Estas eran mis provisiones inmediatas. Sin embargo, mi seguro definitivo era mucho más potente.
Detrás del refrigerador, pegada con cinta adhesiva a las bobinas magnéticas, esperaba una nota cuidadosamente doblada. Era mi salvaguarda, mi mensaje final y devastador si su plan tenía éxito. La nota era contundente, directa e inequívoca. Escuché tu conversación del 5 de julio sobre cómo resolver el problema de papá durante este viaje. Cada palabra está grabada en mi teléfono y respaldada. Si no regreso a casa sano y salvo en 24 horas, mi abogado recibirá copias junto con instrucciones para contactar a las autoridades. Conozco tus deudas, David, y tus motivos. Elige con cuidado, papá. La mañana del jueves 12 de julio amaneció despejada y calurosa. Mientras David y Sara se apresuraban, cargando la camioneta con equipaje, neveras portátiles y los juguetes de los niños, hice mi movimiento. Solo necesito mis gafas para leer, murmuré, deslizándome hacia la cocina. Mis dedos, ya firmes, recuperaron la nota de su escondite. Al regresar, guardándola en el bolsillo interior de mi chaqueta, capté la mirada emocionada de Ethan. «Vamos a ver paisajes increíbles, Ethan», le dije con un brillo de complicidad en los ojos. «Cosas que sorprenderán a todos». Sonrió radiante, completamente ajeno al doble sentido, o a la verdadera naturaleza del viaje que estábamos emprendiendo. El fuerte golpe de las puertas de la camioneta al cerrarse tras mí marcó el comienzo. El vehículo, con el aroma fresco a cuero nuevo y el empalagoso ambientador de vainilla de Sara, arrancó. Vi mi casa desaparecer por el retrovisor, con un nudo en la garganta. Esto no era solo un viaje, era un campo de batalla. Y yo, la supuesta víctima, me había convertido en la cazadora. Durante las siguientes 5 horas y media, recorrimos la llanura de Missouri, las suaves colinas de Oklahoma y, finalmente, el árido y extenso paisaje de Nuevo México. David interpretó el papel del hijo devoto con una meticulosidad enfermiza. Cada 15 minutos, preguntaba: «Papá, ¿estás cómodo? ¿Necesitas agua? ¿Quieres parar a estirar un poco?» Cada gesto era una actuación, una confirmación cuidadosamente calculada, diseñada para adormecerme con una falsa sensación de seguridad. Yo, a mi vez, hacía mi parte, recordando anécdotas nostálgicas de la infancia de David. «¿Recuerdas la casa del árbol que construimos en el patio, hijo?», le decía, con la voz suave y un sentimentalismo fingido. Tenías tantas ganas de aprender, tanta curiosidad por cada clavo, cada tabla. Hablé de la alegría en su rostro, la inocente maravilla de un niño que una vez admiró a su padre. Observé a David por el retrovisor mientras hablaba. Se removió incómodo, agarrando el volante con más fuerza. «Eso fue hace mucho tiempo, papá», murmuraba, desechando los recuerdos, ansioso por superar los incómodos ecos de una época más sencilla y amorosa. Noté las miradas rápidas, casi imperceptibles, que David y Sara intercambiaron. Un destello, un tic muscular, una conversación silenciosa que lo decía todo. Sara, en el asiento del copiloto, mantenía la vista fija en el GPS, con el pulgar trazando la ruta, movimientos espasmódicos, obsesivos. David tenía los hombros tensos, la mandíbula rígida. El aire en el coche, a pesar del aroma a vainilla, estaba cargado de una tensión tácita. Estaban nerviosos, pero también, inquietantemente, emocionados. Al adentrarnos en una zona particularmente desolada de Nuevo México, el paisaje se transformó. La maleza dispersa dio paso a llanuras interminables y monótonas, salpicadas de mesetas distantes e irregulares. El cielo se extendía, vasto e indiferente, sobre nosotros. Miré mi teléfono. Sin señal. Tal como indicaba mi investigación, estábamos entrando en la zona muerta. El kilómetro 247 estaba justo delante. Este país seguro está vacío, comenté con voz casual, casi conversacional. La respuesta de David fue inmediata, escalofriante. «Eso es lo bonito», dijo, con un extraño y sombrío triunfo en su tono. «Un hombre podría desaparecer aquí y nunca ser encontrado». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, una declaración de intenciones. Cualquier duda, cualquier atisbo de esperanza de que pudiera estar equivocado, se evaporó. Capté la mirada de David por el retrovisor. Su mirada era fría, penetrante y carente por completo de afecto filial. Era la fría evaluación de un depredador que mide a su presa, el preciso instante antes del ataque.
Necesito ir al baño, anuncié con la voz tensa y fingida de urgencia. No puedo esperar más. Era mentira, claro. Mi vejiga estaba bien, pero era la señal que esperaban. David, con la facilidad que da la práctica, detuvo la camioneta en el arcén polvoriento de la carretera, justo en el kilómetro 247. El vehículo se detuvo con un crujido sobre la grava suelta. Abrí la puerta y salí al calor abrasador e implacable. El sol caía a plomo, absorbiendo al instante la humedad de mi piel. El silencio era absoluto, roto solo por el tic-tac del motor al enfriarse. «Gracias por este viaje, hijo», dije, y mi voz se oyó a través del silencio opresivo. Lo es todo para un anciano. Mis ojos se encontraron con los de David, con un desafío silencioso en mi mirada. Por un fugaz instante, su rostro cambió. ¿Era culpa? ¿O solo impaciencia? ¿Molestia por estar prolongando lo inevitable? Nada personal, papá, dijo con voz monótona, sin emoción. Solo negocios. Sus palabras lo confirmaron todo. Era una transacción. Mi vida por su herencia. Entonces, con un rugido, el motor volvió a la vida. Salpicó grava cuando David pisó el acelerador. La camioneta avanzó a toda velocidad, dejándome de pie en una nube de polvo. Vi las caritas de Lily y Ethan pegadas a la ventanilla trasera, confundidas y llorosas, viendo a su abuelo, solo y aparentemente abandonado, encogerse en la distancia. Me dolía el corazón por ellos. Dos inocentes peones en el cruel juego de sus padres. El todoterreno, ahora una mota que se desvanecía rápidamente, brilló en la neblina de calor y luego desapareció por completo, dejándome en el silencio del vasto e indiferente desierto. El aire estaba denso de polvo y se percibía el olor metálico del escape. Revisé mi teléfono de inmediato. Seguía sin señal. Perfecto. Me habían dado por muerto. Pero no estaba muerto. Todavía no. Metí la mano en mi chaqueta y saqué la pequeña bolsa de lona que llevaba escondida debajo de la camisa holgada. De dentro, saqué mi botella de agua, una barrita energética y el mapa doblado que había estudiado meticulosamente. Desert Oasis estaba a 10 kilómetros. 10 kilómetros. Una eternidad con este calor. Pero me había preparado. La voz de Eleanor, clara como una campana, resonó en mi mente. Piensa 3 movimientos por delante, Arthur. Siempre 3 movimientos por delante. Tomé un trago largo y continuo de agua y empecé a caminar. Si esta historia te ha cautivado hasta ahora, no te pierdas ni un segundo de lo que sucederá a continuación. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para estar al tanto del increíble viaje de supervivencia y venganza de Arthur. El vasto e indiferente desierto se extendía ante mí, un lienzo resplandeciente de calor y silencio. Comenzaba mi caminata de 9 kilómetros, una batalla silenciosa contra los elementos y el peso aplastante de la traición. Caminé hacia el este, con la mirada fija en el horizonte lejano e indistinto, donde sabía que se encontraba el oasis del desierto. La temperatura subía sin parar, el sol era un martillo implacable, pero yo mantenía una respiración firme y controlada, un ritmo que había aprendido tras décadas de exigente trabajo en fábricas. Cada 15 minutos me permitía un pequeño sorbo de mi cantimplora. El agua fresca era un breve y preciado alivio contra la sequedad abrasadora. Conservar energía era primordial. El primer kilómetro se desvaneció bajo mis desgastados zapatos. Con él llegó un torrente de recuerdos, un eco agridulce de un David del pasado que ya no existía. Lo recordé a los 8 años, su pequeña mano firmemente aferrada a la mía, sus ojos abiertos de curiosidad mientras le explicaba cómo funcionaba un motor. «Eres el padre más inteligente del mundo», declaró, con la voz llena de genuina admiración. El niño que me había mirado con tanto asombro parecía ahora un fantasma rondando por la carretera desolada. A medida que avanzaba el segundo kilómetro, los recuerdos se volvían más dolorosos, marcando la creciente distancia entre nosotros. El David adolescente, avergonzado de mi trabajo de obrero, presentándome a sus amigos como mi padre, el obrero, una frase con un toque de condescendencia. El David universitario, en casa durante las vacaciones, burlándose de mis costumbres anticuadas, pero siempre dispuesto a aceptar otro billete de $50 de mis anticuados sueldos de fábrica. La transformación había sido insidiosa, una lenta erosión de la conexión,
alimentada por una autoimportancia que finalmente consumió al chico que creía conocer. Entonces llegó Sara. Casarse con ella pareció consolidar la metamorfosis de David. Mi presencia, mi vida, mi ser mismo, se convirtieron en una vergüenza, una verdad incómoda que había que ocultar o, como ahora sabía, eliminar. Querían la vida cómoda que yo les proporcionaba, pero no al hombre que se la proporcionaba. Mis pasos vacilaron un instante al ver la imagen de Eleanor desfilar en mi mente, su rostro marcado por la sabiduría y la tristeza de esos últimos meses. Lo había visto todo, la impaciencia, la codicia apenas disimulada. «No es el chico que criaste, Arthur», susurró con voz frágil pero firme. «Este solo tiene cara». Sus palabras, antes fuente de confusión, ahora eran de una claridad aterradora. Me había estado advirtiendo, intentando protegerme de aquello mismo hacia lo que me encaminaba. 8 kilómetros. La tenue y cuadrada silueta de Desert Oasis brillaba en el horizonte, un faro en la inmensidad del vacío. Y entonces, un milagro. Mi teléfono, un peso olvidado en mi bolsillo hasta entonces, vibró. Una barra de señal. Suficiente. Aceleré el paso. Una oleada de adrenalina me impulsó. Sabía que David y Sara pronto descubrirían mi nota, si es que no lo habían hecho ya. El tiempo corría y el juego estaba a punto de dar un giro radical. Entrar al fresco y climatizado oasis del desierto fue como entrar en otro mundo. El repentino cambio de temperatura me impactó, pero el verdadero impacto vino de mi teléfono. Se llenó de notificaciones. 47 llamadas perdidas, todas de David. El aluvión de números era prueba de su creciente pánico. La joven empleada, Carmen, una mujer de mirada amable, levantó la vista de su ordenador. «¿En qué puedo ayudarle, señor? Se ve un poco polvoriento». Esbocé una sonrisa irónica. «Solo un largo paseo», respondí. Se ofreció a pedir ayuda, con el ceño fruncido por la preocupación. «No hace falta», le aseguré, cogiendo la llave de la habitación. «Me encargo de todo». En la comodidad estéril de mi habitación de motel, comencé a escuchar. Los mensajes de voz eran una fascinante inmersión en su mente en ruinas. Los primeros eran entrecortados, fingiendo una preocupación casual. «Papá, ¿a dónde has ido? ¿Estás bien? Llámame cuando escuches esto». Luego, una calma forzada, que apenas disimulaba un dejo de desesperación. «Arthur, esto no tiene gracia. Tienes que llamarme. Sara está preocupada». Y entonces, el pánico se apoderó de él, su voz se quebró. La fachada cuidadosamente construida se desmoronó. «Papá, encontré tu nota». ¿Qué es esto? Tenemos que hablar. Todo esto es un malentendido. No entiendes lo que oíste. Malentendido. ¡Qué descaro! ¡Qué descaro!, continuó, alzando la voz. «¿La grabación? ¿Qué grabación? ¿De qué estás hablando? Llámame, papá, por favor». Mi teléfono vibró de nuevo, marcando el número 49. Lo observé, con una creciente satisfacción extendiéndose por mi cuerpo. Que se enfadara, que entrara en pánico. Dejé el teléfono. La vibración aún resonaba en la mesita de noche. Me estiré en la firme cama, dejando que el cansancio me invadiera. Necesitaba descansar. Frank Miller llegaría por la mañana, y con él, la siguiente fase de mi plan. A la mañana siguiente, el inconfundible rugido de un camión Peterbilt resonó en la habitación del motel. Salí al estacionamiento y allí estaba. Frank Miller, un hombre con un rostro marcado por el trabajo honesto y una mirada de genuina bondad. Me recibió con una cálida sonrisa y un firme apretón de manos. Nos incorporamos a la I-40, dejando atrás el desierto. Frank, un buen hombre, entendió la explicación básica que le ofrecí. Problemas con el coche, algunas tensiones familiares. No se inmiscuyó, sino que escuchó atentamente mientras le contaba sobre mi larga caminata, el calor, el aislamiento. Llenó el silencio con historias del camino, de la amabilidad de desconocidos, de la serena dignidad de una vida viajando. Fue un espacio de sanación, un refugio temporal de la traición venenosa que acababa de sufrir. Me encontré compartiendo anécdotas sobre Eleanor, citando sus dichos sobre la gente que muestra su verdadero rostro. Frank asintió, con la mirada fija en la interminable carretera. «Tu esposa parece una mujer sabia, Arthur», observó con un tono respetuoso en la voz. Y lo era.
Su sabiduría, incluso desde el más allá, era mi guía, mi brújula. Había sobrevivido, y ahora estaba listo para vivir de nuevo. Al caer la noche, proyectando largas sombras sobre el paisaje familiar, una sensación de sombría satisfacción me invadió. Frank Miller me había dejado a pocas cuadras de mi calle. Conocía este lugar como la palma de mi mano. «Aquí está mi salida, Frank», dije, con una risa seca escapando de mis labios. «Hogar, dulce hogar». Las palabras tenían un toque de ironía y justicia inminente. Llegué a mi entrada exactamente a las 6:45 p.m. La casa estaba radiante, cada ventana resplandeciente, un faro de su ansiosa espera. La camioneta, aún polvorienta de su travesía por el desierto, estaba estacionada torpemente. Estaban en casa, sí, y me esperaban. La puerta principal se abrió de golpe antes de que llegara al porche. David se levantó de golpe del sofá, con el rostro cuidadosamente forjado, una máscara de alivio abrumador. «¡Papá! Menos mal que estás a salvo», exclamó, corriendo hacia mí con los brazos extendidos. Su voz estaba cargada de fingida emoción, una actuación que vi al instante. «Llevamos horas buscándolo. Estábamos tan preocupados». Sara, pálida y frágil, repitió sus mentiras desde la puerta. «Llamamos a todos, Arthur. No sabíamos qué hacer». Pero entonces, dos pequeñas figuras pasaron velozmente junto a ellos, Lily y Ethan. Sus rostros brillaban de alegría genuina y pura. «¡Abuelo!», gritó Lily, abrazándome las piernas. Ethan me abrazó con fuerza, su pequeño cuerpo temblando. Su felicidad era real, libre de la siniestra red del engaño de sus padres, y fue un consuelo que atravesó mi firme determinación. Me solté con cuidado de los niños, con la mirada fija en David. «¿Buscando?», pregunté con voz tranquila, casi conversacional, pero con un matiz gélido. 47 llamadas sugieren que no estabas buscando, David. Estabas en pánico. Las palabras impactaron con la precisión de un puñetazo certero. David se estremeció, y su fachada cuidadosamente construida se quebró. Intentó recuperarse, un intento desesperado de manipulación. «Papá, la nota... Ha habido un terrible malentendido. No entiendes lo que lees». Lo interrumpí con voz firme. «La nota en la nevera lo explica todo, David. Cada palabra. ¿De verdad creías que había olvidado leer?». El rostro de Sara, ya pálido, palideció. Su mirada se dirigió a la cocina, una silenciosa admisión de la evidencia irrefutable que yo tenía. Se dio cuenta de la magnitud de mis conocimientos. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi teléfono. La pantalla brilló, presagiando su fin. «Quizás», dije, alzando un poco la voz, «necesitas recordar lo que dijiste, lo que ambos dijisteis». Le di al play. La habitación se llenó del eco escalofriante de la voz calculadora de David del 5 de julio. «Esta idea de viaje es perfecta. Conducir por esas zonas desérticas de Nuevo México. Hay mucho espacio vacío ahí fuera». Su voz, fría y carente de empatía, parecía reverberar en las paredes. Entonces llegaron las palabras igualmente escalofriantes de Sara. «Y si algo le pasa ahí fuera, los ancianos se confunden, se alejan. Agotamiento por calor, deshidratación. Sucede todo el tiempo». El silencio que siguió fue absoluto, sofocante. Los niños, con rostros que mezclaban confusión y miedo, retrocedieron un paso. Lily miró a sus padres, luego a mí, con sus ojos inocentes abiertos de par en par. Ethan, más perspicaz, percibió la tensión cruda. Su pequeño cuerpo se tensaba. David, completamente derrotado, se desplomó en el sofá. «Papá», suplicó con voz ronca, «la familia te perdona. Podemos superar esto. Piensa en Lily y Ethan». Lo miré, luego a Sara, sus rostros desprovistos de toda pretensión. «Dejaste de ser mi hijo, David», respondí en voz baja, sin emoción alguna, «cuando planeaste asesinarme. Tienes una hora para empacar tus cosas e irte de esta casa, para siempre». La máscara de Sara se deslizó por completo, revelando el veneno que se escondía debajo. «No pueden echarnos», gritó con voz aguda de rabia y desesperación. «Tenemos derechos legales. Vivimos aquí». Levanté mi teléfono. La pantalla aún mostraba la grabación. «Mi abogado tiene copias de todo lo que acabas de escuchar», dije con voz firme e inquebrantable. «Y recibe un informe diario de mi parte. Si me pierdo uno,
Si intentas acosarme o si intentas volver a pisar esta propiedad, tiene instrucciones de contactar a las autoridades con todo. Descubrirás la seriedad con la que la ley se toma el maltrato a personas mayores y el intento de asesinato. La amenaza flotaba en el aire, potente e innegable. La siguiente hora transcurrió en un torbellino de frenética preparación. Discusiones ahogadas, acusaciones y susurros frenéticos llegaban de su dormitorio. Lily, acurrucada en la alfombra de la sala, lloraba en voz baja, con su inocencia destrozada por la fealdad que presenciaba. Me arrodillé a su lado y le acaricié el pelo con suavidad. «Puedes visitarme, cariño», susurré, con la voz más suave. «Cuando seas mayor, cuando las cosas sean diferentes». Finalmente, con un furioso portazo, su todoterreno rugió y arrancó. Las luces traseras desaparecieron en la noche, llevándose consigo los restos de una familia que una vez aprecié. Me quedé sola en mi cocina, en un silencio inmenso y absoluto. La puerta del refrigerador estaba entreabierta, un recordatorio de la nota, el catalizador de este ajuste de cuentas. La cerré con cuidado. Me acerqué a la encimera, saqué la taza favorita de Eleanor y la llené con una taza humeante de té de manzanilla recién hecho. El calor se filtró en mis manos, luego en mi alma. Una profunda sensación de paz, duramente ganada y agridulce, me invadió. Mañana llamaría a mi abogado. Algunas lecciones, pensé, debían quedar grabadas en mi memoria.